Creo que estamos grabando. Hola chicos, espero se encuentren muy pero muy bien. Te saluda nuevamente tu profe Philip y hoy te vengo a hablar de los músculos del cráneo y de la expresión facial. Para que podamos entender por qué podemos hacer tanta mueca, tanta expresión facial y tanta mímica. Pero antes de aprender los músculos, debes recordar tus huesos del cráneo y huesos de la cara para poder entender origen, inserción, acción, inervación. Pero para facilidad de todos, te voy a contar que todos los músculos de la expresión facial o la cara están inervados por el par craneano número 7. El par craneano también llamado facial. Así que por favor no te pierdas esta función y comencemos con tanta gestualidad y mímica. Ok, aquí vamos a precisar nuestro conocimiento, pero antes de iniciar quiero recordarles que la bibliografía es muy importante. ¿Por qué? Porque debemos tener información pertinente y de calidad. Entonces recuerda siempre tener referencia. Referencia para el día de hoy es la anatomía de Moore y la anatomía y fisiología de Tórtora. Quiero decirles que no son los únicos libros que hay demasiados libros en este mundo. Por ejemplo, tenemos el libro de Netter, muy buena anatomía, la anatomía de Gray, muy conocida por la serie, el libro de Latarjet, muy buenos para estudiar, entonces ustedes deciden qué material utilizar. Entonces siempre referénciense para saber de dónde estamos sacando la información. Y con base en esta bibliografía es lo que vamos a ver el día de hoy. Es decir, músculos de la expresión facial. En pantalla estás observando el título Miología del cráneo y la cara. Quiero contarles que los músculos que mueven o nos dan la expresión facial se divide en 4 grupos que viene desde el cráneo y por supuesto la cara o el rostro. Estos grupos musculares se dividen en 4. Primer grupo, ponle atención. El primer grupo está ubicado en el cráneo. El segundo grupo está ubicado en los ojos. El tercer grupo está ubicado en la nariz. Y el cuarto grupo está ubicado en la boca. Así los vamos a estructurar, así los vamos a fragmentar, por supuesto, para aprender. Y así es como lo han clasificado los grandes anatomistas que nos han brindado, por supuesto, este conocimiento y hoy te lo estoy resumiendo aquí de una manera pertinente y clara, precisa, para que aprendas de manera rápida y fácil y, por supuesto, divertida. Acá tenemos los músculos de la expresión facial, por supuesto, con su nombre. Como observación y sugerencia, siempre le digo a mis estudiantes, primero observen dónde está el músculo y por supuesto cuál es su nombre o cómo se llama. Esto nos va a ayudar a ubicar el origen, inserción. Por supuesto te va a ayudar, pero si has estudiado la osteología de cráneo y cara, recuerda que ahí se van a originar y se van a insertar los músculos. Por eso es importante este primer ejercicio. Para que puedas entender, no te vayas a aburrir, no vas a decir que la anatomía es difícil. Siempre he escuchado esos comentarios, pero personalmente como profesional del área no lo considero así. Es más de tener cuidado y saber estudiar. Un ejercicio que puedes hacer es observar dónde está, por ejemplo, el frontal, dónde está el prócer, dónde está el nasal, el orbicular de la boca, el buccinador, ¿cierto? El mentoniano. Al comienzo esos nombres a uno le suenan un poco extraño o raro, pero poco a poco te vas familiarizando con la terminología. Es importante recordar que hay músculos que tienen diferente nombre. Por ejemplo, acá tenemos el depresor del septum nasal. En el libro de Moore se llama así. En otras anatomías se conoce con el nombre de mirtiforme. Entonces, eso son cosas que tienes que tener cuidado porque a la hora de hablar uno se puede confundir y uno pensaría que es otro músculo y por supuesto es el mismo. Entonces, ten cuidado con eso y decide qué nombre le vas a dar. Y ahí tiene la gráfica para que pauses el video, tomes un instante para aprender cada músculo. ¿Cómo lo puedes aprender? Observando acá, descargando aplicaciones. Hoy día tenemos Atlas de Anatomía 3D,
También puedes dibujar o en otras instancias puedes dibujarlo en tu rostro con un lápiz, ¿sí? Que sea de fácil limpieza, pues para no ir a afectar tu rostro. Así que ten cuidado con esta primera parte. En esta gráfica te quiero recordar que todos los músculos de la expresión facial están inervados por el par craneano número 7, también llamado nervio facial. Por favor, apréndetelo. Él tiene doble función, motora y sensitiva. En este caso, motora, que es lo que nos interesa para el día de hoy. Es un beneficio que nos ha dado la naturaleza de que todos los músculos de la expresión facial solo tengan un nervio. Imagínate donde tuviera diferentes nervios. Sería más complejo. Por eso me atrevo a decir que aprender anatomía no es difícil. Acá te voy a compartir esta gráfica para que puedas entender las ramas del par craneano facial. Por supuesto te las dejo para que las estudies. En la parte izquierda encuentras su división. Y por supuesto no olvidar que todos los músculos de la expresión facial están irrigados por la arteria facial que proviene de la carótida externa. Es muy importante que los músculos estén irrigados para que puedan recibir nutrientes y así por supuesto se pueda generar la contracción y en este caso la mímica o expresión facial. Por supuesto, en videos posteriores explicaré la fisiología muscular de la contracción. Ahora hablemos de los músculos origen e inserción. Por supuesto, vamos a ver a continuación los cuatro grupos, las tablas, resumen, donde voy a precisar detalles de cómo aprender. En pantalla estás observando el primer grupo, músculos del cuero cabelludo. Básicamente son dos, el frontal y el occipital, que se unen por medio de la aponeurosis epicraneana, tejido conectivo de unión. Tenerlo presente. Ahora, en el segundo grupo tenemos los músculos de los ojos. Básicamente son dos, orbicular de los ojos, que ya lo veníamos mirando en el video de músculos de los ojos, y por supuesto el corrugador superciliar. Ahí tienen los orígenes, un resumen para que seamos más precisos y por supuesto gráficas para poder entender. Ahora en pantalla estamos observando los músculos de la nariz. Básicamente es el nasal, que tiene dos porciones, una transversa, una alar. El prócer, por supuesto el depresor del tabique nasal o mirtiforme, que ya les mencioné, este es un mismo músculo con diferente nombre. Y por supuesto el elevador del ala de la nariz y labio superior. Ese es un solo músculo que tiene dos nombres. Entonces, así que tener cuidado. Ahora tenemos aquí los músculos. Aquí puedes confrontar si aprendiste el origen e inserción, como por ejemplo el orbicular de los ojos, que se origina en el borde medial de la órbita y el hueso lacrimal. Y por supuesto se inserta en la piel alrededor de la órbita. Así podemos entender nuestros músculos origen e inserción como observas en pantalla. Por eso es pausar el video en cada tabla o en cada grupo para entender. Por último, tenemos los músculos de la boca. Observen en pantalla para aprender de una manera fácil. Observen que la mayoría de los músculos se insertan en el ángulo de la boca, como por ejemplo el orbicular de la boca, el cigomático mayor, el elevador del labio superior, por supuesto el depresor del ángulo de la boca, el elevador del ángulo de la boca, el buccinador irrisorio. Son bastantes músculos que se van a insertar ahí. Entonces, un punto de referencia para aprender. Por otro lado, también observen que el depresor del labio inferior, depresor del ángulo de la boca, el mentoniano y platisma se originan en la mandíbula. Entonces son puntos de referencia que nos ayuda a entender y aprender de una manera más rápida y pertinente el origen-inserción. Entonces, esto es lo que les quise decir en esta diapositiva. Téngalo presente, pero sí o sí tienen que revisar músculo por músculo para que puedan tener un aprendizaje oportuno y específico
cuando les pregunten qué músculo es este, usted lo pueda decir de manera exacta. Aquí nuevamente tenemos esta gráfica. ¿Y por qué? Para que pongas en práctica tus músculos origen e inserción. Allá en el fondo de la mandíbula encontramos el buccinador que se origina en las apófisis alveolares de maxilar y mandíbula y por supuesto se va a insertar en el ángulo de la boca. Por ejemplo, también tenemos el cigomático mayor que se origina en el cigomático y llega al ángulo de la boca. De esa manera tú puedes precisar tus conocimientos. Es importante decir que hay dos cigomáticos, uno mayor y uno menor. El mayor es más lateral, el menor es medial o es central. Esos son detalles que tú debes tener en cuenta a la hora de tu aprendizaje. Así que no lo olvides y haz más ejemplos, hazme más preguntas aquí abajo en la caja de comentarios, como siempre lo digo, si algo no entiendes. Entonces, a practicar. A continuación, haré diferentes gestos para que entendamos qué músculos intervienen ahí. Así que pon mucha atención. Bueno, acá tenemos el occipito frontal. Es un músculo que se origina en la línea nucal y apófisis mastoide y por supuesto se inserta en la piel de las cejas. Está unido por una aponeurosis epicraneana. Recuerde que ahí hay dos músculos, el occipital y el frontal. Ahora aquí tenemos el corrugador superciliar, que él se va a originar en el extremo medial del arco superciliar del hueso frontal y también llega a la piel de las cejas con el occipito frontal. Ahora aquí tenemos el prócer y la porción alar del nasal. El prócer se origina en la piel entre las cejas y se inserta en el hueso y cartílago nasal. La porción transversa del nasal se origina en el maxilar a nivel lateral de la nariz y se inserta en la aponeurosis del hueso nasal y cartílago nasal lateral. Ahora aquí están viendo el orbicular de los ojos, que se origina en el borde medial de la órbita y el hueso lacrimal y se inserta en la piel alrededor de la órbita. Aquí tenemos un ejemplo con el ojo derecho. Acá tenemos el elevador del ala de la nariz y labio superior. De recordar que es un solo músculo. Y por supuesto tenemos la porción alar del nasal. Ellos dos van a permitir que podamos dilatar las fosas nasales. En este gesto ahora tenemos el buccinador que se origina en los alvéolos del maxilar y la mandíbula y se inserta en el ángulo de la boca. También tenemos el orbicular de la boca que se origina alrededor de la abertura de la boca y llega al ángulo de la boca, no lo olviden. Ahora aquí tenemos los cigomáticos. Como su nombre lo indica, se origina en los cigomáticos y se insertan en el labio superior y en el ángulo de la boca. Ahora aquí tenemos el risorio, que se origina en la fascia del macetero y también se inserta en el ángulo de la boca. Y vea cómo su profesor sonríe y parece el Grinch. Acá tenemos el risorio y el depresor del labio inferior, que nos hace sonreír y ver muy bien. Ahora acá tienes el elevador del labio superior y el depresor del labio inferior. El elevador del labio superior se origina encima del agujero infraorbital y va al ángulo de la boca y orbicular de la boca. El depresor del labio inferior se origina en la mandíbula y se inserta en el labio inferior. Por supuesto, el risorio ya lo vimos y aquí pues ese gesto está determinado por la combinación de estos músculos que estás observando en los subtítulos. Aquí tenemos el músculo que nos ayuda a dar un besito, el orbicular de la boca, el cual se origina alrededor de la abertura de la boca y por supuesto se inserta en el ángulo de la boca. Así que un besito para todas mis estudiosas que ven este canal. Observe ahora cómo los labios se van en sentido inferior. Esto lo hace el depresor del ángulo de la boca, el cual se origina en la mandíbula y por supuesto se inserta en el ángulo de la boca igual que el orbicular de la boca. El punto ángulo de la boca es muy clave para entender. Ahora observen cómo actúa el mentoniano, que se origina en la mandíbula y se inserta en la piel del mentón. Ahora observen cómo se combina la acción muscular de los orbiculares de los ojos y el mentoniano para hacer la expresión que estoy mostrando en el video. Un poco graciosa. Ahora tenemos por último el platisma, el cual se origina con el mentoniano, depresor del ángulo de la boca y depresor del labio inferior y se va a insertar en la fascia que queda en el pectoral y deltoides. Eso ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado este video.
Y por supuesto que hayas aprendido más acerca de la anatomía osteomuscular, pero en este caso de la expresión facial. Y solo te queda aquí es estudiar para que entiendas de manera precisa todos los conceptos de la anatomía. Y por supuesto no olvides que la mayoría de los músculos se insertan en el ángulo de la boca o el modiolo. Tú decides qué terminología usar. No lo olvides, recuérdalo siempre. Así que hasta un próximo video. Chao, chao, se me cuidan. Bye, bye.